La plática correspondiente a la división de física de plasmas corresponde a uno de los miembros más jóvenes y al mismo tiempo más activos de esta. Nos va a hablar sobre el estado del arte, sobre los modelos numéricos aplicados al estado de la atmósfera solar y el medio interplanetario. Es el doctor José Juan González Avilés, quien hizo sus estudios en general aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y trabaja actualmente en la unidad nacional en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM. Sus principales líneas de investigación se centran en la física solar, física espacial y clima espacial. Particularmente trabaja en el desarrollo de modelos magnetohidrodinámicos aplicados al estudio de fenómenos transitorios en la atmósfera solar y en la heliosfera, tales como es la pequeña escala de fulguraciones, viento solar y eyecciones de masa coronal. En dichos temas ha publicado más de 20 artículos. En el 2018 fue acreedor al premio Weizmann a la mejor tesis doctoral en el área de ciencias exactas en México. Y con ustedes el doctor José Juan González Avilés. Hola, muy buenas noches. Primero que nada les agradezco por quedarse hasta la última plática. Yo sé que ha sido un día largo, pero les agradezco que estén aquí. También espero que este congreso sea bastante productivo desde el punto de vista científico, pero que también tenga la oportunidad de conocer la ciudad, o los que no habían podido venir. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre el estado del arte en México, particularmente sobre modelos asociados a la atmósfera solar y al medio interplanetario. Esto no quiere decir estrictamente que sea todo el estado del arte que ha venido desde hace tiempo, sino particularmente lo que yo me he dedicado, y voy a reconocer o resaltar algunos de los trabajos pioneros que se han desarrollado en esta área. La siguiente, por favor. Para eso, para los que no estén tan acostumbrados o no hayan escuchado temas sobre el Sol, lo que particularmente nosotros vemos o cuando en la vida cotidiana estamos conviviendo con el Sol es simplemente volteamos a ver, que no es completamente recomendable, pero bueno, lo vemos así. Y no sé si se han preguntado qué hay más detrás de eso. Lo vemos como que algo que está brillante, genera luz, que ayuda a varios procesos biológicos en la Tierra, pero realmente es mucho más complejo. Y entonces una de las ideas de esta plática es explicarles lo complejo que puede ser y lo que se necesita desde el punto de vista de la física, de las matemáticas, de los métodos computacionales, para poder entender un poquito más la compleja dinámica que hay en el Sol. La siguiente, por favor. Entonces, viéndolo desde un punto de vista más real, aquí lo que estoy mostrando es una película donde vemos en una longitud de onda particular que está emitiendo el Sol. Si es una longitud de onda particular, lo vamos a ver de algún color. Ese color nos sirve para distinguir alguna de las estructuras. Y por ejemplo, aquí vemos un conjunto de colores diferentes, lo que nos indica que estamos observando una parte específica de la parte de la atmósfera solar, que es la parte que podemos observar. Entonces, ¿qué se ha hecho para poder observar? Se han lanzado misiones, particularmente la NASA se ha dedicado desde hace ya varios años a estudiar el Sol. Y esas misiones lo que nos han permitido es conocer un poquito más de la estructura fina. Por ejemplo, aquí vemos algo que se le llama protuberancia, que es esa dinámica en el plasma, y vemos, por ejemplo, en esta imagen unas regiones más oscuras, espero que se alcancen a reconocer que son agujeros coronales, y si nos vamos mucho más a detalle, vemos lo que son las manchas solares. Entonces, de la imagen que está en el fondo a esta imagen, ustedes se pueden pensar que si es complejo o no poder estudiar el Sol. Y la respuesta es que sí es bastante complejo, y a pesar de ser la estrella que está más cerca de nosotros y que en teoría podríamos observar y tener la mejor información desde el punto de vista teórico, no es así y quedan muchos misterios y muchos problemas que resolver. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. Un modelo estándar de poder describir el Sol es el siguiente.
Primero que nada, si están más acostumbrados a estudiar la parte del universo, la parte de la astronomía o la física en general, probablemente no hayan escuchado al Sol, porque para la astronomía y la astrofísica es algo prácticamente que no tiene mucha importancia y es una estrella promedio. De hecho, si se clasifica en la secuencia principal, es como una estrella es una estrella tipo G2, su masa es bastante promedio, bastante intermedia, pero la imagen artística, al menos que podemos imaginar del Sol, es esta imagen que les muestro aquí. ¿Cuáles son las características principales del Sol? Bueno, las partes principales es que tiene una parte interna, que es esa imagen que pueden ver ahí. Ahí no se distingue bien los parámetros físicos, pero la parte más interna es donde está más denso, tiene una densidad bastante considerable, es donde se genera el combustible para poder estar manteniendo al Sol en vida, los procesos nucleares. Después va subiendo y mientras suba se encuentra en la zona de radiación, que es donde se propaga esta energía electromagnética, esta radiación hacia la parte más externa. Está una zona que es la zona de convección, donde se genera el proceso de convección y es donde vemos los gránulos a nivel de la atmósfera solar, como una imagen que rápidamente pasó, pero que ahorita les voy a explicar mucho más a detalle. Entonces, si nos vamos a la parte más externa, la parte interna no la podemos observar directamente por las propiedades físicas de que no es ópticamente gruesa y no podemos llegar no hay ningún observatorio que pueda llegar hasta el interior del Sol. Por lo tanto, lo que hacemos ahí es utilizar modelos de la física nuclear, modelos generales de las estrellas y decir que así es la estructura. Lo que sí podemos observar es a partir de la atmósfera solar, que está dividida por la cromosfera, por la fotosfera, cromosfera, por la región de transición y por la corona. Entonces, esta parte externa del Sol se le llama atmósfera solar y en cada una de esas regiones observamos algunos fenómenos físicos particulares. Por ejemplo, en la fotosfera o fotosfera, que también es correcto decirlo, se puede observar una mancha solar. Esa mancha solar no es más que la firma del proceso de convección, que si ustedes lo escalan de una forma fácil de entender, es como que si ponen a calentar el agua, entonces tiene una temperatura, aumenta la temperatura, entonces empieza a hervir y ustedes ven algunas burbujas ahí. Aquí es mucho más complicado, obviamente, porque aparte no nada más es el líquido, sino también está el efecto del campo magnético, y todo ese efecto forma esos gránulos, y esos gránulos son los que se observan a nivel fotosférico. Otra de las capas importantes es la cromosfera, que es la región más dinámica, pero es una región bastante pequeña en términos generales de las escalas del Sol. Sin embargo, es una región muy dinámica y es una de las regiones en las que yo he estado estudiando en los últimos años. Una de las regiones también interesantes y que muy rara vez se menciona es la región de transición. ¿Le pueden dar siguiente, por favor, para que aparezca la otra gráfica? En esta zona de la región de transición ocurre algo interesante. De acuerdo al modelo termodinámico, a la termodinámica así general, la parte del núcleo del Sol, la más caliente, entonces debería ir disminuyendo mientras se acerca más a la parte atmosférica. Pero realmente no pasa esto en el Sol. Particularmente aquí podemos observar la temperatura de la fotosfera. A la cromosfera sí disminuye del orden de millones de grados Kelvin. Pero ¿qué pasa? Después de pasar de la cromosfera por la región de transición, llegar a la cromosfera y a la corona, que es la región más externa del Sol, la temperatura otra vez aumenta hasta drásticamente. Drásticamente en escalas del Sol es como un orden de magnitud, y a eso se le llama el problema del calentamiento coronal, y que sigue siendo un problema abierto en la física solar y en la astrofísica en general. Se tiene un avance bastante importante en términos de modelos observacionales, en términos de modelos teóricos, de modelado, pero todavía no se tiene una respuesta final. Una de los intentos por entender qué es lo que está pasando más cerca del Sol es la sonda Parker. Esta sonda Parker se lanzó en el 2018 con el objetivo principal de entender qué es lo que está pasando. Es la misión que más se va a acercar al Sol, y de esa manera va a observar algunas de las características o de los eventos que no se habían podido observar anteriormente. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Entonces, esta es una animación de la sonda Parker, obviamente no a esta escala.
pero nos esquematiza de forma bastante artística cómo es que se va a acercar al Sol. Y esto ha sido una hazaña tecnológica porque soportar las temperaturas de millones de Kelvin que están en la parte de la atmósfera solar necesitas bastante tecnología, y también tener una misión bastante estable que siga la dinámica indicada ha sido un avance tecnológico bastante importante. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Entonces, lo que está mostrando en esta gráfica es una representación de lo que está pasando con el problema del calentamiento coronal. Esta es una gráfica simple de un corte de manera vertical en la atmósfera solar, donde podemos ver la variación de la temperatura en la curva roja y la densidad en la curva verde, y ahí se nota claramente este salto en aproximadamente 2.1 megametros, que es la escala o la escala que utilizamos en el Sol, que son millones de metros. Entonces esta variación súbita de la temperatura debe tener o tiene que ver con algún mecanismo físico, obviamente, y ese mecanismo físico es el que equilibra las pérdidas que tiene el Sol por ejemplo, por radiación, por la radiación electromagnética misma. Sin embargo, todavía no se encuentra. ¿Puedes dar siguiente, por favor? Una de las características particulares o mucho más observables de la atmósfera solar son las manchas solares. Lo que les muestro es imagen donde están etiquetadas, donde aparecen los números. Eso es la imagen del disco solar, y como pueden observar ahí tiene etiquetas y hay unos como puntitos negros, y esos puntitos negros se les llama manchas solares. Si hacemos un zoom un poquito acá más detallado, vemos una imagen de la mancha solar escalada con el tamaño aproximado de la Tierra. Entonces se alcanzan a ver desde donde están, prácticamente la Tierra es un puntito. Entonces la escala o el tamaño de las manchas solares son impresionantes. ¿Y cuáles son las características físicas de estas manchas solares? Las características físicas son que tiene un campo magnético bastante intenso en el Sol, nos referimos a miles de Gauss. Tiene una temperatura relativamente fría, como de unos 3000 Kelvin, 4000 Kelvin es frío para el Sol. Y tiene una zona estructurada que es mucho más filamentosa y brillante que la penumbra, y una zona oscura que la umbra. Entonces, partiendo de este fenómeno observable en el Sol, toda la demás actividad del Sol va a estar basada principalmente en lo que es la aparición de las manchas solares. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Entonces, si tomamos una foto a mucho mayor resolución, esta es una imagen real de un telescopio que está en Hawái, que ha obtenido las imágenes a más alta resolución de una mancha solar, y ahí claramente se puede distinguir, al menos aquí directo, la penumbra y la umbra. Y vemos ahí el mapa, que es el mapa de Estados Unidos, que está como en una escala de 5000 kilómetros. Entonces, si lo comparan con el tamaño de una mancha solar, pues prácticamente despreciable, ¿no? El tamaño de Estados Unidos y de todo lo que ocurre aquí a nivel de la Tierra. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver las manchas solares con la estructura magnética que se observa en el Sol? Por principios de la física básica, estas manchas solares tienen asociada una estructura bipolar. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte positiva y una polaridad negativa. Entonces se puede formar un arco magnético porque tienes una parte negativa o positiva. Entonces ese arco magnético lo que hace, o esa propiedad magnética lo que hace, es generar las regiones activas, y esas regiones activas son los arcos que se ven a nivel de la atmósfera solar, particularmente en la corona solar. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Entonces aquí les muestro una imagen dinámica tomada por el observatorio SDO, que es el observatorio que se encarga de observar la parte del disco solar, particularmente de la corona. Y esta imagen es reciente, es de este año, el 2023. Las regiones brillantes que pueden observar ahí se le llaman regiones activas porque están asociadas con una actividad magnética y con una actividad de arcos magnéticos. Y eso nos indica que el Sol está o tiene una actividad asociada. Siguiente, por favor. Entonces, si lo vemos en otra longitud de onda, en esta longitud de onda ahí podemos etiquetar, o se etiquetan las regiones activas, y esas regiones activas se etiquetan en términos de cómo se va o cómo es la dinámica del Sol. Entonces, para estas épocas ya va en la región activa 33 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es que el Sol actualmente, o en este año, ha estado bastante activo. Entonces, puedes cambiar, por favor.
Entonces, esto de la actividad, ¿cómo se estudia en el Sol? Se ha encontrado, de acuerdo a los estudios que se han hecho ya desde épocas pasadas, que el Sol tiene un ciclo. El ciclo del Sol está marcado principalmente por la aparición de estas manchas solares, y ahí podemos, aquí en esta imagen les muestro un mapa de manchas solares como función del tiempo desde aproximadamente 2015 hasta 2035. ¿Y qué se puede observar ahí? Que en algunos periodos de tiempo el número de manchas solares es mínimo, lo que indica que el Sol va a estar como en esa imagen del mínimo solar, prácticamente el disco solar bastante limpio. Pero ¿qué pasa cuando el número de manchas solares aumenta? Vamos a tener un Sol con mayor actividad, y ese es ahí hay distintos modelos. Algunos modelos son predictivos, algunos modelos son que se están midiendo, pero lo que se ha tenido es que se tiene una periodicidad de 11 años, y en el periodo actual nos encontramos en el ciclo ascendente o en la fase ascendente del ciclo 25, que esperamos que ocurra aproximadamente en el 2025. Siguiente, por favor. Entonces, en términos de manchas solares lo vemos como el disco bastante limpio. En términos de regiones activas lo vemos así, donde claramente se ve esta distribución de regiones brillantes. Le puedes dar clic otra vez, por favor. Y si lo vemos en términos de la estructura magnética, como consideremos que la estructura magnética del Sol es bastante compleja, bueno, en términos generales así se ha estudiado. Tiene una topología asociada que es toroidal, poloidal, y de manera global lo que se dice, o de manera general lo que se dice, es que el Sol, el campo magnético del Sol se genera en la tacoclina, que es algo similar a lo que se propone en la Tierra. Sin embargo, acá son las escalas mucho más grandes, mucho más complejas, entonces se necesita un mecanismo mucho más localizado para generarlo. Lo que sí podemos tener es una imagen de cómo se distribuye el campo magnético con la latitud, y lo que se puede ver ahí es que hay un cambio de polaridad. Bueno, ahí si lo toman como el color rojo y azul, indica alguna polaridad. ¿Y qué más se ha observado? Que estas manchas solares no se distribuyen tanto en la parte de los polos del Sol, sino más sobre el ecuador. Y lo que nos da es que si haces un mapa de la distribución de manchas solares como función de la latitud, se ve que ahí como que van a asemejarse a una distribución como las alas de una mariposa, y eso se le llama como diagrama de mariposa. También se le llama diagrama de mariposa porque las manchas solares como que hacen como que migran de la parte del ecuador, de la parte más de bajas latitudes a altas latitudes, y hay distintas leyes que deben de cumplir las manchas solares. Entonces, de manera morfológica se ha encontrado eso, y también de manera observacional. La siguiente, por favor. ¿Le puedes dar otra vez clic? Entonces, aquí en esta animación lo que se muestra es un Sol bastante activo, y lo que de repente sale, o lo que se alcanza a notar ahí, lo que vieron en la parte así como un poquito más difuso, es lo que se le llama el viento solar. Y este viento solar generalmente está siendo expulsado de la parte de la atmósfera solar, o sea, la parte más externa. ¿Y en qué consiste? Consiste en partículas cargadas, y partículas cargadas en forma de plasma particularmente. Entonces aquí, como es una imagen bastante esquemática y artística, no se ve lo que la realidad prácticamente está mostrando, pero si le das clic podemos ver una imagen mucho más realista. A ver si es la que sigue. Entonces, esta es una observación del viento solar, no es la imagen esta artística bastante pictórica que se ve aquí propagándose. Lo que se puede obtener en una imagen realista del viento solar es esto: se ve unas partículas bastante difusas, y no se ve una estructura asociada que nos indique que magnéticamente o que el plasma tenga alguna forma particular, ¿no? Entonces, por eso es complicado describir y modelar el viento solar. La siguiente, por favor. Se han hecho intentos desde el punto de vista del modelado, y particularmente esta es una simulación de supercomputadora. ¿Qué es lo que está mostrando aquí esta simulación? Entonces, esta recorre prácticamente hasta Plutón, y lo que nos está mostrando son corrientes de viento solar que tienen esta forma particular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las partículas del viento solar salen con una cierta dirección, sin embargo el Sol está rotando con una periodicidad, y no es algo estático, no es un cuerpo estático. Entonces, esa rotación, y si se va propagando el viento solar, se forma lo que se llama una espiral de Parker.
Y esa espiral de Parker es una estructura magnética fundamental del viento solar, y aquí el mapa de colores lo que ilustraría son regiones de densidad, donde hay regiones de viento solar más denso, menos denso, y eso nos indica que el viento solar es bastante inhomogéneo y no es homogéneo como probablemente lo esperaríamos. Más adelante les voy a mostrar una simulación, no en una supercomputadora, pero en unos trabajos que hemos estado haciendo, para que se den cuenta que hemos logrado más o menos reproducir esta estructura global. La siguiente, por favor. Una de las características de las partículas del viento solar es que son partículas cargadas, por lo tanto van a interactuar con el campo magnético o con las magnetosferas. En el caso de la Tierra sí tiene un campo magnético asociado que sirve como un escudo que protege del viento solar. Entonces el viento solar generalmente siempre va a estar saliendo del Sol, y particularmente tiene una velocidad o tiene regiones donde sale de una forma u otra. Las regiones donde sale el viento solar rápido son regiones que se llaman agujeros coronales, y el viento solar rápido son como 800 hasta 1000 kilómetros por segundo. Hay otras regiones donde el campo magnético es un poquito más cerrado, y esas regiones se le llaman streamers. En esas regiones sale viento solar como de 300, 400 hasta 500 kilómetros por segundo, y eso en la escala del Sol es algo lento. Entonces, ¿qué pasa cuando el viento solar se va propagando? Como saben, no todos los planetas tienen un campo magnético o no tienen estructura de campo magnético. Entonces, para esos planetas que no tienen estructura de campo magnético, no tienen un escudo como tal que los esté protegiendo del viento solar y de otros fenómenos que les voy a hablar ahorita más adelante. Sin embargo, la Tierra tiene esta estructura de campo magnético, y esta estructura de campo magnético es la que va a servir como escudo para estar protegiendo, porque las partículas van a interactuar, se van a dar diferentes procesos. Sin embargo, esta es una protección que la Tierra tiene, y que en la ubicación que nosotros estamos en el sistema solar somos bastante privilegiados en ese sentido. La siguiente, por favor. Uno de los fenómenos más característicos de la atmósfera solar son las fulguraciones solares. Probablemente ustedes han escuchado de fulguraciones solares en las noticias, porque este tipo de actividad solar o el Sol ha dado como para la aparición de noticias como bastante falsas, ¿no? Una de ellas es que la actividad del Sol, o lo que se dice en las noticias, es que está asociada con, por ejemplo, con los terremotos, con las erupciones volcánicas, etc. No se ha encontrado, no hay un estudio serio que nos diga que hay una potencial correlación. Sin embargo, lo que sí es que el Sol puede generar algunos fenómenos, por ejemplo, las fulguraciones solares, que son erupciones violentas, liberan energía electromagnética en diferentes rangos, pueden liberar, y estos pueden liberar partículas energéticas que hasta se pueden acelerar a velocidades cercanas a ser velocidades relativistas. Entonces, eso sí puede producir algún efecto en la Tierra, pero es por la interacción que tiene con el campo magnético. ¿Podrías darle clic, por favor, para que se reproduzca la película? Entonces, aquí podemos ver de repente este abrillantamiento que se ve ahí, y ese abrillantamiento está relacionado con una fulguración. Esa fulguración, generalmente las fulguraciones se clasifican desde la tipo A, B, C, M, X. La que interesa o la que puede tener repercusión en la actividad del Sol, o la que es más representativa, son las fulguraciones clase X. Aquí lo que estamos viendo es que ocurrió una fulguración clase X2.8, y si lo vemos de manera más detallada en la estructura magnética asociada, le puedes dar clic para reproducir la otra película. Ahí se puede ver a detalle cómo se van moviendo, cuál es la dinámica de los arcos magnéticos, y esta fulguración se le llama como fulguración de dos cintas, porque se ve ahí la dinámica de los arcos magnéticos que se van moviendo. Entonces es una estructura bastante compleja. ¿Y cómo es que se produce esta fulguración? Teóricamente se dice que se produce por la reconexión magnética, y esta reconexión magnética tiene sentido porque en el Sol existen estos arcos magnéticos. Cuando hay bastante actividad, o cuando hay una mayor actividad, hay un conjunto de arcos magnéticos que forman las regiones activas. Entonces, por principios otra vez básicos de la física, se tiene una polaridad negativa, positiva. Se puede formar una hoja de corriente, una región donde la densidad de corriente sea alta. Entonces ahí se tiene una energía magnética almacenada debido a la configuración magnética. De repente se van a juntar, en las líneas de campo magnético. No es tan fácil como lo estoy esquematizando, pero así es.
así es como se puede explicar de manera general. Entonces va a haber una liberación de energía magnética, de energía térmica, en energía cinética, y esa energía cinética te genera una liberación de energía súbita, que esa energía súbita se puede medir, se tiene varios modelos, pero todavía no se tiene un modelo completo que le describe este proceso físico, al menos en el Sol. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Entonces, y siguiente, no es ahí. Entonces, ¿cómo cuantificamos el efecto de una fulguración solar en la Tierra? Entonces, lo que se hace es medirlo con el GOES, y se mide el flujo de rayos X, que se va a medir aquí en watts por metro cuadrado, y lo que podemos ver aquí son las escalas que les mencionaba, desde la escala A, B, C, que particularmente estas son muy comunes, y si estamos observando al Sol, estas seguramente van a ocurrir. Las que nos interesan, las que son más relevantes son a partir de la fulguración clase M, y ese pico que pueden ver ahí en particular, que es como del orden de 10 a la menos 3 watts por metro cúbico cuadrado, es una fulguración clase X1.1, y es una manera de cuantificar al menos en términos de flujo de rayos X, cuál es el efecto o cuál es la clasificación de una fulguración. La siguiente, por favor. Otro de los fenómenos a nivel de la atmósfera solar, y que particularmente he estado estudiando, son las eyecciones de masa coronal, que se reproduce el video. ¿Me puedes dar clic, por favor, para que se reproduzca? Entonces, esta es una animación obtenida con el observatorio SOHO, particularmente con uno de sus instrumentos, que es el ASCO, y que lo que hace es como tapar prácticamente el disco solar, y lo que se observa ahí más brillante es una nube de plasma que sale expulsada, y esa nube de plasma se le conoce como eyección de masa coronal. Entonces, esta eyección de masa coronal puede estar asociada con una fulguración. No siempre es así, no hay una relación directa que cuando hay una fulguración hay una eyección de masa coronal, pero en algunas ocasiones sí. Y si lo vemos a nivel de partículas, ¿qué pasa? Si da a reproducir, por favor, otro clic. En esta animación lo que vemos es que de repente, cuando está en color azul, y de repente vemos como que se satura con puntitos blancos, y esos puntitos blancos están asociados con eventos de partículas que también están relacionados con las eyecciones de masa coronal. Entonces, no es nada más la nube de plasma que sale de la parte de la atmósfera solar, sino también son eventos de partículas. Y todas estas, tanto la parte de las eyecciones de masa coronal como los eventos de partículas, es toda una línea de investigación en la física solar, particularmente. La siguiente, por favor. Uno de los modelos en términos de animaciones o de simulaciones numéricas es que se dice también que las eyecciones de masa coronal potencialmente se generan por reconexión magnética. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una animación en computadora de cómo sería la estructura magnética inicial, y después cómo se tendría que reconfigurar para que salga la expulsión o se genere la eyección de masa coronal. Este trabajo ya se publicó en el 2016, ha tenido muy buena aceptación, sin embargo todavía tiene simplificaciones físicas que no lo consideran adecuados como para describir todos los tipos de eyecciones de masa coronal. La siguiente, por favor. Entonces, aquí, como también les voy a hablar del medio interplanetario, es bueno distinguir hasta qué punto de escala vamos a estar hablando. Entonces, en esta imagen lo podemos observar bien. En la parte de acá, la parte donde están los planetas, y se le llama como la heliosfera. Y si pueden ver ahí, hay regiones que delimitan como el choque terminal, la heliopausa, y a partir como de esa parte, como de esa pared, ya después de eso está como el medio interestelar. Entonces, toda la parte de la física que yo les estoy, al menos aquí que les he estado introduciendo, es correspondiente a esta región. El medio interestelar tiene otras propiedades que no entran dentro de esta plática, sin embargo también las podemos utilizar con la aproximación del plasma, pero tienen otras peculiaridades, tanto en términos observacionales como en términos de modelado. Entonces, la parte que me voy a concentrar son las propiedades de la heliosfera, y es ahí donde he estudiado particularmente el viento solar y las eyecciones de masa coronal. La siguiente, por favor.
Entonces, les he hablado de varios fenómenos en la atmósfera solar, de lo que ocurre cuando el Sol está más activo, ocurren fulguraciones, eyecciones de masa coronal. El viento solar siempre está presente, generalmente no depende tanto de la actividad solar. Pero ¿cuál es realmente la interacción entre el Sol y la Tierra? Entonces, si le das clic para reproducir esta película, entonces en esta película sale de repente una eyección de masa coronal, es un trabajo artístico que se hizo en la NASA. Entonces, si ven esta eyección de masa coronal, se empieza a propagar por el medio interplanetario. Entonces, de repente va a llegar a la parte del campo magnético de la Tierra. Como son partículas cargadas, son partículas en forma de plasma, va a haber una interacción con el campo magnético. Y ahí, como pueden ver claramente, hay una interacción. Entonces, se va a una región que se le conoce como magnetocola. Y las partículas que logran regresar a la parte de los polos van a generar lo que se llaman las auroras boreales. Y esas auroras boreales son fenómenos naturales que probablemente ya los hayan escuchado. Entonces, cuando el Sol está activo y cuando hay una interacción particularmente importante, muchas de las veces se va a generar una aurora boreal y no va a ir más de eso. Entonces, se han desarrollado en México grupos de investigación, particularmente ahorita que les voy a mostrar cuando se le dé clic. Entonces, en general, a nivel global, se ha desarrollado lo que es el clima espacial. Entonces, ¿de qué se encarga el estudiar el clima espacial? Es estudiar esta interacción, estos fenómenos que hay cuando el Sol está activo y cuáles son las potenciales repercusiones a nivel de la Tierra. Entonces, en México se desarrolló el Servicio de Clima Espacial, el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, y en él se han estudiado diferentes fenómenos. Hay un grupo interdisciplinario del que fui parte antes del trabajo actual. Entonces, ahí lo que yo me encargaba es de estudiar la actividad solar relacionada con las manchas solares, con las regiones activas. Y aquí lo que les muestro es una infografía del CENAPRED, que es similar a cuando ustedes están, por ejemplo, cuando ocurren los sismos, en las erupciones volcánicas, que es algo mucho más trascendental para la vida cotidiana. Existe una infografía asociada al CENAPRED. Esta es la infografía asociada cuando ocurre un evento de clima espacial. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pueden observar? Que prácticamente los efectos que tendría la actividad solar o el clima espacial serían prácticamente sobre la tecnología. No se ha probado que tenga un efecto directamente sobre lo que les mencionaba anteriormente, sobre los fenómenos aquí en Tierra, pero sí nos puede afectar porque se afecta, por ejemplo, las telecomunicaciones o los GPS, nos afecta de una forma indirecta, ¿no? Porque nosotros dependemos mucho de esa tecnología. ¿Le puedes dar clic, por favor? Entonces, aquí también esto es parte del Servicio de Clima Espacial, y lo que se hace aquí es como un recuento histórico de los eventos más importantes de clima espacial que se han tenido. Entre ellos está el evento Carrington, que fue en 1859, y ese evento ha sido como el más importante o el más trascendental en términos de clima espacial, a lo que se le llamó como una tormenta geomagnética, como la tormenta geomagnética perfecta, que ya se han dado pláticas relacionadas a este tema. Y bueno, aquí se tiene una tormenta de Halloween porque ocurrió en estas fechas, ¿no?, de Halloween, y por eso se asocia. Y esta también es parte de la infografía que puedes encontrar en el site. ¿Le puedes dar clic, por favor, para pasar al siguiente? Entonces, ahora llegamos a los temas que particularmente están asociados a la sesión de física de plasmas, o más a la física del plasma. Entonces, el Sol se puede, o el material que hay en el Sol, particularmente la atmósfera, que es lo que podemos observar a nivel de la fotosfera, una aproximación física que se puede utilizar es la aproximación de que el material está en forma de plasma. Entonces, ¿cómo podemos entender un plasma en términos simples? Sin entrar en detalles técnicos de física más avanzada, tenemos los estados fundamentales de la materia, que son sólido, líquido, gaseoso. Si lo vemos en términos de energía y de temperatura, entonces esos estados tienen una menor temperatura, menor energía. Y si lo vemos a mayor energía o energía máxima, en esos límites se formaría un plasma. Entonces el gas se va a ionizar, se forman este tipo de estados de la materia. ¿Y cuál es lo importante, cuál es lo trascendental de esto? Que el plasma es el estado de la materia más dominante en el universo, al menos del universo observable, del universo que está hecho de materia bariónica.
el plasma es el elemento más abundante. Entonces, es una buena aproximación física para poder describir los fenómenos en el Sol. Y si lo vemos, esta es una observación de hace poco tiempo de la estructura fina que hay en el Sol. Y aquí podemos ver una estructura fina que está formada principalmente por arcos magnéticos, y esos arcos magnéticos están en estado de plasma. Por lo tanto, una buena aproximación de un modelo físico para estudiar el plasma sería la magnetohidrodinámica, que ahorita les voy a hablar. La siguiente, por favor. Entonces, estas son las únicas ecuaciones que van a ver. ¿Qué nos están representando estas ecuaciones? Lo que nos representan, o lo que representan las ecuaciones de la MHD, es la hidrodinámica o la física de fluidos con las ecuaciones del electromagnetismo, las ecuaciones fundamentales de Maxwell. Entonces, si hacemos un acoplamiento de estas ecuaciones, obtenemos las ecuaciones de la MHD, que hay distintas aproximaciones de la MHD. Una de ellas es la MHD ideal, lo que quiere decir es que no hay términos disipativos, no hay, por ejemplo, viscosidad, no hay resistividad, no hay una transferencia de energía directa. Entonces, estas son ecuaciones relativamente simples, y lo que nos representan en términos físicos es conservación de densidad de masa, conservación de densidad de momento, densidad de energía, la evolución de campo magnético y la ecuación fundamental de la divergencia del campo magnético. Si queremos ser un poquito más sofisticados, podemos incluir términos resistivos, o sea, los términos de disipación óhmica, los términos de resistividad magnética. Entonces obtenemos ecuaciones un poquito más generales, más complicadas, pero estas me dan una idea global de cómo se va a comportar el plasma, al menos a nivel de la atmósfera solar y del medio interplanetario. La siguiente, por favor. Entonces, como son ecuaciones que no se ven, que tengan una solución exacta o una fórmula directa, pues lo que utilizamos nosotros son modelos, algoritmos computacionales, y esos algoritmos computacionales lo que nos van a indicar es una solución aproximada a las ecuaciones, por ejemplo, que les mostré anteriormente, y para eso se necesita tecnología de cómputo avanzado. Lo que les estoy mostrando en esta imagen es una supercomputadora que está en Suiza, y esta supercomputadora particularmente se va a utilizar para simular regiones del Sol, particularmente la atmósfera solar, a muy alta resolución, tanto espacial como temporal. Su nombre se debe a uno de los tantos montañas tan impresionantes que hay en Suiza. Y si le das clic, aterrizamos un poquito en la realidad. Este es nuestro clúster que tenemos aquí en la UNAM. Y bueno, pueden ver una gran diferencia en términos de infraestructura. Sin embargo, este clúster es bastante funcional y nos ha permitido hacer simulaciones de cierto nivel para poder describir algunos de los fenómenos físicos. Las características de este clúster son las características generales de técnicas computacionales, pero son adecuadas para poder hacer simulaciones de más o menos alto nivel que nos pongan en el estado del arte de la comunidad internacional. ¿Puedes darle el siguiente, por favor? Entonces, uno de los primeros modelos que desarrollamos aquí en México, particularmente para la atmósfera solar, es el código CAFE newtoniano. Y este código lo desarrollé cuando estaba en el doctorado. Trabajé en el grupo aquí en el Instituto de Física y Matemáticas con el profesor Francisco Guzmán. También fue parte Alejandro Cruz, que ahorita, bueno, él se dedicó a la parte de las simulaciones de los agujeros negros y eso, y creo que ahorita está en el Instituto de Astronomía. Fabio, un colombiano que regresó a Colombia, que también estuvo en astronomía. Entonces, con todo ese grupo desarrollamos este código CAFE que resuelve numéricamente las ecuaciones de la MHD ideal. Después lo hicimos un poquito más sofisticado para que resolviera las ecuaciones, pero con conductividad térmica y con resistividad. ¿Le podrías dar el siguiente, por favor? Entonces, mi trabajo como tal, no es el pionero en términos de los algoritmos numéricos, sino primero se desarrolló el código CAFE, que fue desde que tenía un enfoque relativista, y también se desarrollaron otros más. Si le puedes dar clic, por favor. También se desarrolló este código en el mismo grupo de investigación, pero aplicado a los gamma ray bursts, que resuelve las ecuaciones de la hidrodinámica acopladas con la transferencia radiativa y se utiliza para simular este tipo de eventos más a nivel astrofísico y no solar.
y le puedes dar clic, por favor. Y actualmente lo que se ha hecho es hacerlo mucho más sofisticado y utilizar un código que sea con malla adaptativa. En física de fluidos o en términos de los algoritmos, una malla adaptativa es que tiene una región. Ustedes quieren capturar alguna estructura física particular de escala muy pequeña en términos computacionales. Entonces lo que hace es tener una malla dinámica que se adapta a esa condición física. Entonces actualmente ya se desarrolló un código con estas capacidades y como pueden darse cuenta todos se llaman CAFE. Nos preguntaron tanto los referees como en muchos lugares que qué significaba CAFE, entonces le tuvimos que dar un nombre bastante, pues que sonara como que algo astrofísico, ¿no? Y entonces es Code for Storage of Astrophysical Fluids and Energetic Events, pero realmente es por el gusto del café, del grupo, entonces lo tuvimos que hacer mucho más sofisticado por esto, como para que lo aceptara la comunidad y tuviera sentido más. La siguiente, por favor. Actualmente a lo que me he estado dedicando, esta es una parte, la diapositiva anterior es una parte fundamental de mi investigación, en las líneas de investigación. A lo que me he dedicado en los últimos 3 años es a desarrollar un modelo que estudie el viento solar y la propagación de las eyecciones de masa coronal en la heliosfera interna o en el medio interplanetario. Entonces este modelo lo estoy trabajando en colaboración con un grupo, con investigadores de Estados Unidos, particularmente el Predictive Science Inc., que son una empresa que se autofinancia. Hace modelos predictivos a nivel coronal, a nivel también de la propagación de pandemias, es un grupo multidisciplinario. Entonces ellos le venden los productos a la NASA, a la Fuerza Aérea, etcétera, y con eso se van autofinanciando. Entonces no dependen directamente de una universidad. Entonces esta imagen que ven aquí es una imagen del código MAS, que es el código que estamos utilizando, y aquí lo que pueden ver es una predicción de un eclipse. Entonces esta no es una imagen observacional, es una predicción. Y de hecho ellos han publicado predicciones de los eclipses y le han dado muy bien a lo que va a pasar en un eclipse. Probablemente no es un fenómeno tan complejo, pero para poder reproducirlo de forma computacional es un gran logro. Entonces este modelo Sunrunner consiste del código MAS o del código Corgen y del código Pluto, que probablemente los que trabajan en astrofísica o eso lo han escuchado en algún momento. Es un código que se desarrolló en Italia. Es un código que ya se ha utilizado en muchos fenómenos astrofísicos, por ejemplo en la propagación de jets, en la evolución de regiones activas, en la evolución de inestabilidades que son bastante interesantes a nivel de física de plasmas. Este código, las ventajas que tiene es que es un código abierto y que es bastante amigable con el usuario. Entonces hicimos una fusión, este es para como las condiciones del modelo, las condiciones iniciales, y este es para evolucionar el plasma utilizando geometría esférica en 3 dimensiones. Entonces este es como el modelo Sunrunner, que actualmente ya tenemos varios trabajos que los sometimos. En la siguiente, por favor. Entonces, como estoy hablando particularmente de México, aquí hay gente que ya trabajó, que fue de los pioneros en este tipo de modelos. No eran modelos muy sofisticados, por ejemplo, el doctor Américo González, el profesor Alejandro Lara. Américo González está aquí, es del Servicio Clínico Espacial. El profesor Alejandro Lara está en la Ciudad de México. Y Eduardo, él ya se dedica más a la parte de física aplicada, está en la Universidad de Nuevo León, pero ellos empezaron a trabajar en estos modelos numéricos en compañía de otro profesor que ahora se dedica creo que más a la parte de cómputo y de un profesor de la India que es como referente a nivel internacional sobre estos modelos. ¿Le puedes dar clic, por favor? Entonces, otro de los modelos que también son del estado del arte y que tienen y están relacionados con este tipo de modelos que les estoy hablando son modelos que se han trabajado en el medio interplanetario de la profesora Xochitl Blanco, que está en geofísica con el grupo de investigación. Entonces, como este tipo de trabajos son prácticamente los que o las líneas de investigación que se han estado trabajando, y actualmente yo vengo a desarrollar una línea de investigación que ya se tenía más o menos fundamentada, ¿no? Hace tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, uno de los trabajos que he realizado en términos de las simulaciones en la atmósfera solar son la simulación de espículas, que son como estas. Ahí lo que les muestro es un mapa de la temperatura, mapa de velocidad, y aquí pueden ver
la evolución de la misma espícula, o una imagen de la misma espícula, que es como esta jet colimado que se ve ahí en color más rojo. ¿Y cuál fue la relevancia de este trabajo o de estos trabajos? Es que propusimos la reconexión magnética como formación de jets de pequeña escala en la cromósfera, que todavía no se había propuesto hasta esos momentos. Entonces eso ha sido la relevancia. Otra de las relevancias de las espículas es que están asociadas con el calentamiento coronal y potencialmente son un candidato para resolver el problema del calentamiento coronal. La siguiente, por favor. Entonces esta es una imagen del IRIS, que es un observatorio que se dedica a observar esta región de transición, o la cromósfera, donde se ven las espículas. Son como estos pelitos que probablemente sí los observan ahí en la parte más de arriba. Y esas son las espículas, que son independientes también si el Sol está activo o no, y están siempre presentes en la parte de la cromósfera. Entonces lo que hicimos nosotros fue eventos individuales, no eventos globales, pero tuvimos resultados desde el punto de vista de características y de morfología bastante interesantes. La siguiente, por favor. También lo que hemos hecho es irnos un poquito más allá en la modelación. En las capas del Sol no necesariamente el plasma está completamente ionizado. En la parte de la corona sí, porque tiene temperaturas que físicamente nos indica que está completamente ionizado. Sin embargo, en la región de la fotosfera y de la cromósfera hay regiones donde la temperatura no es suficiente para que se ionice completamente el plasma. Entonces ahí podemos utilizar una aproximación que se le llama de dos fluidos, donde tomamos en cuenta la dinámica tanto de las partículas cargadas como de los neutros, y hemos hecho algunos estudios relacionados con la formación de jets de pequeña escala. Y estos estudios los trabajé con un estudiante del Politécnico Nacional, que de hecho fue su trabajo de doctorado, que lo terminó el año pasado. La siguiente, por favor. En términos de fulguraciones, también hemos desarrollado algunos trabajos, sin embargo, no desde el punto de vista de la emisión. Como les expliqué, tiene que ver con emisión electromagnética en diferentes rangos, pero también está asociada con la dinámica del plasma. Entonces lo que hicimos es tomarnos un modelo bastante simple de la reconexión magnética, que es prácticamente una hoja de corriente, o sea, un campo que tiene polaridad opuesta, evolucionarlo con las ecuaciones de la MHD, considerando la resistividad y la conductividad térmica. Para eso utilizamos el código CAFE newtoniano, o CAFE-Q en este caso, y obtuvimos resultados bastante interesantes en términos del proceso de reconexión magnética, que resultó en una publicación de apenas en este año. Y lo que también he estado trabajando con un estudiante de maestría aquí del Instituto de Radioastronomía es estudiar si en las fulguraciones o en el proceso del plasma hay estructuras finas asociadas a inestabilidades MHD. Encontramos que sí había, o que se pueden localizar más o menos estas inestabilidades. Sin embargo, si le metemos el efecto de la conductividad térmica, hay una redistribución del plasma que lo vuelve que no está o sea, que no se puede observar mucho las estructuras finas. Y este trabajo está actualmente en revisión en esta revista especializada sobre el tema. Entonces, ¿cuál es? Le puedes dar clic para observar el modelo estándar, que lo propusieron desde el año 2000 aproximadamente. Entonces, este es un dibujito del proceso de cómo se generaría una fulguración solar en términos de la reconexión magnética. Ahí tienen un arco caliente a nivel coronal. Caliente me refiero como a millones de Kelvin. De repente, entonces, hay una región donde se va a reconectar las líneas de campo magnético. Hay una región X, que es generalmente donde se produce la reconexión magnética, un punto X. Entonces ahí se va a liberar, se puede liberar un plasmoide, se puede liberar el plasma y se libera, ¿no?, el plasma asociado a la fulguración. Entonces lo que hacen estos modelos es como reproducir la morfología del plasma que el modelo clásico propuso hace tiempo, pero tiene otros ingredientes físicos mucho más generales. La siguiente, por favor. En términos del viento solar, que esto está relacionado con un póster que presenté hace rato, lo que hacemos es utilizar el modelo Sun-Runner para describir la estructura global del viento solar. Lo que podemos observar ahí es una estructura global en términos de un viento solar que tiene regiones con densidad diferente. Tiene la morfología de una espiral de Parker. Parker fue el científico que desarrolló
prácticamente mucha de la teoría del viento solar y que se debe a él el término de viento solar. También estuve involucrado con otras áreas de la física solar, por ejemplo con la estructura del campo magnético, y que por eso es que lleva el nombre la zona Parker en honor a él. Entonces aquí lo que les muestro es una estructura global. Ahí se puede ver la velocidad, la densidad escalada, la temperatura y el campo magnético radial. La densidad se escala porque teóricamente se espera como que decaiga como una R cuadrada con la distancia, entonces se escala para que se vea mayor la estructura. Y aquí lo que les muestro son cortes diferentes planos, y particularmente estos son cortes radiales donde se puede ver también la distribución inhomogénea de las regiones de viento solar que están asociadas con las regiones principalmente con los agujeros coronales. La siguiente, por favor. Entonces, para poder tener una idea de si el modelo es adecuado o no, hay que compararlo con las observaciones, ya que en este caso tenemos la ventaja de si existen observaciones para el viento solar. Entonces las comparamos con las observaciones de OVNI, que es una base de datos que condensa las observaciones de ACE y de WIND, que son las naves espaciales en el entorno solar, aproximadamente una unidad astronómica. Entonces lo que hacemos es compararla con las observaciones. Aquí, de manera resumida, lo que les puedo decir es que generalmente los modelos numéricos sí capturan bien la velocidad, pero se tiene problemas tanto en la densidad como en el campo magnético. Sin embargo, lo que estamos esperando de un modelo numérico que no tiene recursos computacionales tan importantes es que me capture de manera global y encontramos estadísticamente resultados adecuados para la estructura global. Sin embargo, tenemos algunas cosas que mejorar, particularmente la ecuación de estado, considerando que no sea un plasma nada más de una especie, etcétera, ¿no?, que estamos actualmente desarrollando. La siguiente, por favor. Lo que les muestro aquí es un resultado que también estamos trabajando de una eyección de masa coronal. Aquí, para ser más esquemático, les muestro un corte ecuatorial, y lo que pueden ver ahí, como la estructura está más en rojo, es la propagación de una eyección de masa coronal. Sin embargo, las eyecciones de masa coronal, hasta ahora, lo que se ha propuesto es que sean modelos sin campo magnético, lo que simplifica mucho las propiedades físicas. Sin embargo, es lo que se tiene la comunidad internacional es lo que usa, que es un pulso hidrodinámico que se le llama modelo del cono. Sin embargo, lo más realista es que, pues como son nubes de plasma, tengan asociadas una estructura magnética. Aquí lo que les muestro es lo que se hace es tener un viento solar ambiente. Entonces de repente se perturba ese viento solar, y esta estructura tiene una estructura de tipo cuerda de flujo toroidal, que es una estructura de flujo magnético que estamos proponiendo. Y si lo puedes dar siguiente, por favor. Entonces, en esta película lo que estoy mostrando es primero la relajación del viento solar en el plano ecuatorial. Lo que ven ahí en la dinámica son las líneas de campo magnético, y de repente va a aparecer ahorita una estructura en rojo después de que ya el viento solar esté relajado. Aparece una estructura en rojo que está asociada con la eyección de masa coronal. Entonces esa eyección de masa coronal va a tener una interacción con el viento solar ambiente. Se pueden generar choques porque tiene una velocidad mayor generalmente al viento solar ambiente, y de repente también puede, modifica la estructura global de la estructura magnética. Entonces lo que nosotros estamos tratando es modelarla con algo mucho más realista. Sin embargo, tiene algunas aproximaciones físicas simplificadas, pero hemos obtenido resultados interesantes que están asociados con trabajos de tesis de licenciatura. La siguiente y la última. Entonces, algunos comentarios finales. Como se pudieron dar cuenta, el Sol es bastante dinámico, ocurren varios fenómenos. Los modelos numéricos nos sirven o son como una herramienta adicional a las observaciones que nos ayudan a poder entender o tener un espacio de parámetros mucho mayor, debido a que los observatorios son pocos a nivel de las simulaciones, que podemos jugar un poquito con el espacio de parámetros. El panorama actual en México indica un incremento particularmente en estas áreas de investigación. Ya hay en diferentes lugares, particularmente en el Instituto de Física, en el Instituto de Geofísica, en la Ciudad de México aquí, en Astronomía, en Nuevo León, que hay un grupo de estudiantes que están interesados o que se les está motivando para que se dediquen a esto, y hay un grupo de
investigadores que también se están dedicando actualmente a esto, lo cual indica un futuro prometedor en estas líneas de investigación que tal vez no son tan conocidas, pero se tienen investigadores o investigaciones que están prácticamente en el estado del arte a nivel internacional. Entonces, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Si nos quieran hacer preguntas, podrían pasar al frente. Mientras empieza la primera pregunta. El modelo magnetohidrodinámico sabemos que es una aproximación de bajas frecuencias. ¿Se ha hecho algún código en donde se tomen en cuenta ya varias especies de varios fluidos? Para la atmósfera solar sí hay un código que toma en cuenta las especies. Ese código lo desarrollaron un grupo de la Universidad de Noruega, que se llama Bifrost, el código, por alguna cosa de la mitología ahí de Noruega. Y ese código sí simula la parte de, o sea, toma en cuenta las multiespecies y toma en cuenta también efectos de transferencia radiativa, etc. Entonces, sí, en esa parte sí, y particularmente para las espículas que vienen, se tienen ese tipo de códigos. Para el viento solar, no tanto, porque ahí sí se considera que las propiedades físicas son un poquito diferentes. ¿Ninguna pregunta? Bueno, también, obviamente, como mencionaste, para esto se necesita una capacidad de cómputo muy alta. ¿Se ha pensado en mejorar la capacidad de cómputo, tal como está la situación en México actualmente? En la parte del instituto, lo que vieron es como un rack, ¿no?, donde se pueden tener más nodos. Hasta ahorita tenemos 3, pero está planeando tener como 10. Sin embargo, yo conozco que hay centros ya aquí mucho más especializados de supercómputo, con los que se podría hacer una colaboración. Cuando se necesiten simulaciones mucho más avanzadas, se podría colaborar con ellos. Pero la infraestructura que tenemos de manera local aquí en la UNAM, los recursos están bastante restringidos a nivel de infraestructura de cómputo. Particularmente aquí en la UNAM, en el campus, aparte del IRIA, que creo que ellos sí tienen una infraestructura más, para los demás centros es bastante restringido. Por cierto que el próximo jueves va a haber una mesa redonda sobre supercómputo que va a moderar el doctor González Avilés. Creo que va a ser interesante discutir este tema. En cuanto al eclipse solar que va a ocurrir el próximo fin de semana, ¿tienes alguna recomendación? Bueno, de hecho, yo soy parte ahora que estoy en la ENES, ahí está organizando la parte de la licenciatura en geociencias, particularmente en física espacial. Está organizando eventos asociados al eclipse y se van a tener eventos. Nosotros vamos a estar en el centro cultural y ahí van a tener talleres, se van a tener observaciones y bueno, los invito a los que todavía puedan estar por aquí. Se les van a dar los materiales para poder observar de manera adecuada, porque no tienen que hacerlo de manera directa, eso no se tiene que hacer. Se tiene que utilizar algo especial. Vamos a tener ahí telescopios para que puedan observar, van a tener visores para que puedan observar, pero debe tener tiempo específico, ¿no?, para observarlo. Y aquí no vamos a tener el eclipse completo, pero sí lo vamos a poder observar al menos parcial. Pues también aprovecho que están aquí para invitarlos. Una recomendación más al público: si ven el número 2 del Boletín de la Sociedad Mexicana de Física, encontrarán un artículo de divulgación del doctor González Avilés. Si no hay ninguna otra pregunta, pues muchas gracias a todos, gracias por quedarse. Y un regalo por parte de la Sociedad Mexicana de Física. ¿Hay un anuncio más? Sí hay una pregunta. Adelante. Doctor José Juan, muchas gracias por su exposición y por el tiempo. Mi pregunta es, ¿qué otros modelos existen para el modelado de la estructura magnética interna en una dirección de masa coronal? Por ejemplo, aquí no les mencioné mucho, les mencioné muy general, pero el modelo que está aceptado por la comunidad es el modelo del Flux Roth, o del acuerdo del flujo, así se le llama. Hay diferentes variantes de ese modelo, pero el modelo más aceptado de la estructura magnética, que topológicamente, que físicamente está de acuerdo con una dirección de masa coronal, es el de Flux Roth. Existe otro que es el Spheromac,
que ese, para los que se dedican más a la física de plasmas, se utiliza para el confinamiento. Sin embargo, eso es para un tipo de eyección de masa coronal muy particular, que puede ser una eyección de masa coronal rápida, que no tiene como, se le llama que no tiene como pies. Sin embargo, el fluoruro sí debe tener pies porque se expande, ¿no?, desde la parte coronal. Entonces, esos son como los modelos más utilizados por la comunidad. No se tienen muchos, no hay mucha gente trabajando en ellos, pero esos son los más, al menos los más usados. Muchas gracias, doctor. Si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias al doctor.